El 70.8 de la superficie terrestre está ocupada por agua, pero tan solo 2.5 de toda el agua existente en el planeta es agua dulce, o sea, apta para consumo. ¿Qué es el consumo doméstico? Se entiende por consumo doméstico de agua por habitante a la cantidad de agua que dispone una persona para satisfacer sus necesidades diarias, y se mide en litros por habitante y día. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, las personas requieren del agua para sus necesidades diarias de consumo, aseo, limpieza, riego, etc., lo cual da una cantidad de 50 litros al día, más el aporte necesario para la agricultura, la industria, etc. Se considera que utilizan una cantidad mínima de 100 litros al día. Tomando en cuenta que la esperanza de vida a nivel global es de 72 años, se calcula que aproximadamente una persona a lo largo de su vida consume 4.572.000 litros de agua. ¿Sabías que en Aguascalientes el 36% de la población utiliza como medio de transporte el camión urbano? Y en promedio sus viajes duran 44 minutos, pero si a esto le agregamos la vuelta, en total duran 88 minutos al día en el transporte público. Se tienen datos de que al año esta persona suele usar el camión 322.6 horas. Esto es una gran cantidad, pero ¿te has puesto a pensar cuánto lo utiliza a lo largo de su vida? Si en promedio lo comienza a usar desde los 12 años, que es cuando entra a la secundaria, hasta los 60 años es cuando deja de trabajar. Estos son 48 años, una gran cantidad de años. Por lo cual, tenemos datos de que esta persona en toda su vida utiliza el camión urbano 15.484.8 horas. Una gran cantidad de horas. Más aparte, a esto le sumaríamos el uso del vehículo particular. Se tienen datos de que en Aguascalientes el 36% de la población utiliza el camión urbano, mientras que el 34% utiliza como medio de transporte el vehículo particular. Además, datos importantes a considerar es que el 17% de la población son peatones, mientras que el 10% utilizan bicicleta. Un dato muy bueno porque es parte de ser ecológico. Y por último, el 3% utilizan el taxi. Además, ¿te has puesto a pensar que al día son más de 50 millones de viajes, los que se utilizan como medio de transporte? Esto hay que considerar que los motores de gasolina producen 114 gramos de dióxido de carbono por cada litro, mientras que los motores de diésel producen 182.7 gramos de dióxido de carbono por litro. Se tienen datos de que un camión utiliza 18.200 litros al año. Entonces, esto quiere decir que está produciendo 3.3 toneladas de dióxido de carbono, lo cual es una cantidad impresionante y debemos de considerar. Hoy en día, en un solo año, la humanidad consume una cantidad de combustibles fósiles que la naturaleza ha tardado 1 millón de años en producir. ¿Cómo hemos llegado a esta enorme dependencia? ¿Es sostenible el modelo actual? El uso eficiente de los recursos energéticos es uno de los retos más importantes a los que nos enfrentamos a nivel global. Quizá el error estuvo en depender solo de ellos para generar electricidad y transportarnos, sustituyendo otras fuentes energéticas más renovables y relegándolas al olvido hasta que, obligados por el calentamiento global, la humanidad las retoma a finales del siglo XX. Tal vez, si no las hubiéramos olvidado y se hubiera seguido perfeccionando estas tecnologías, a estas alturas ya se hubiera resuelto. Por ejemplo, el problema de almacenamiento. Se tendrían más opciones descentralizadas de producción de energía, y ya la humanidad tendría matrices eléctricas diversificadas, sólidas y eficientes. Una persona consume en promedio 38 kilovatios al mes, es decir que para una familia de 4 personas, el promedio de consumo mensual debe ser de 152 kilovatios de energía. Mi nombre es Elena Alfaro y hoy les hablaré acerca del consumo de petróleo en nuestro país. Como ya sabemos, el petróleo se utiliza principalmente en el transporte humano. Se dice, según investigaciones, que un humano utiliza 22 barriles de petróleo al año. Cada barril de petróleo contiene aproximadamente 159 litros, y si esto lo multiplicamos por la vida promedio de un humano, que serían 79 años, nos da un resultado de 12.561 litros de petróleo utilizados en el transcurso de la vida de un humano.
El petróleo es una de las razones por las cuales se está afectando principalmente el aire, el agua, la flora y la fauna. Y como ya sabemos, estas son necesidades básicas del humano, porque nosotros sobrevivimos de esto. Entonces te invito a hacer un cambio y a utilizar bicicleta o a ir caminando a lugares cerca donde no necesites utilizar un transporte que requiera de petróleo. Nosotros sabemos y hacemos el cambio y te invito a mejorar y a cambiar tu planeta.